Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy tenemos a un protagonista especial en nuestro videoprograma. Es un interesantísimo hallazgo que se produjo en el año 1890 en la ciudad de Sverdlovsk, en los Urales, muy cerca de Kirovgrad, a ver si lo consigo decir bien, Kirovgrad. Ahí es, justo ahí, y que es considerado 2 veces más antiguo que las pirámides de Egipto, que ya es decir, que se dice pronto, la Gran Muralla China o el calendario azteca según la ciencia oficial. Muy bien, hablamos de un tótem, una gran estatua, que es un auténtico misterio viviente y que es llamado el ídolo de Sigir. Es la estatua de madera más antigua que se conoce y está datada aproximadamente en el año 9500 a.C., es decir, en la Edad de Piedra. Muy bien, aquí la estamos viendo y es, pues la verdad es que es extrañísima porque, fijaros, es que se ha mantenido como una auténtica cápsula del tiempo. El tratamiento que se le dio a su madera es sencillamente extraordinario y único en la historia de la humanidad. Y ahí donde la veis, pues la verdad es que es toda una caja de sorpresas. Y es que jamás se ha hecho una cosa igual, porque es que la madera, pues ahí está, tan pancha, la verdad es que no se ha podrido, pues prácticamente está como el primer día, podríamos decir. ¿Y cómo es posible esto? Lo vamos a desarrollar en este programa. Por los estudios realizados hasta ahora se conoce que esta estatua originariamente tenía 5,3 metros de alto y al acercarnos apreciamos detalles sorprendentes. En la parte superior se sitúa un misterioso rostro con nariz, boca y mentón muy pronunciado. A la altura del pecho aparecen diferentes marcas horizontales de forma similar a la vista en las figuras de Horseshoe Canyon y también a lo visto en Tassili, y de hecho también aparecen las mismas líneas en zigzag en todo el cuerpo, que se pueden apreciar en otros tótems, en otras figuras que también se aprecian en Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, esto nos plantea una pregunta bastante sugerente. ¿Son los mismos dioses los que inspiraron los ídolos que fueron dibujados y erigidos en Estados Unidos, en África y en Rusia desde hace casi 10.000 años? ¿Cómo es posible esto? ¿Habrían erigido la misma figura en diferentes materiales? Eso sí. ¿Existirían parentescos igualmente con los grabados vistos en la cultura mexica y, como decía, en la cultura referente que hacía mención a los dioses Anunnaki? Y lo estamos viendo aquí. Los mismos dioses en distintas zonas de la Tierra, en distintos años y épocas, experimentando con los hombres o directamente teniendo contacto con ellos. Fascinante, desde luego. Seguimos observando detalles porque en el Museo de Historia de Yekaterinburgo hay una investigadora llamada Svetlana Savchenko. La verdad es que los nombres rusos pues son un poco dificilillos, pero yo voy a hacer lo que pueda en este programa. Pues que esta mujer resulta que es jefa encargada del mantenimiento del ídolo, que ha concluido que una línea recta podría denotar la Tierra o el horizonte, el límite entre lo que es la tierra y el cielo, el agua y el cielo, o la frontera entre los mundos. Y entonces, claro, esto es interesantísimo porque no cabría esperar tan profunda trascendencia en la Edad de Piedra.
siendo esto un impresionante ejemplo de la creatividad del hombre antiguo, por lo menos de quienes estaban allí, según consideran los estudiosos de este ídolo, de este caso que se ha encontrado allí. De lo que estamos hablando aquí es de un posible conocimiento de la realidad heredado por contacto y un posible conocimiento científico vivo en el ídolo de Sigir. Y entonces, claro, hay una pregunta aquí que hay que hacerse desde luego y que es perturbadora a todas luces por concepto y percepción, y que hace referencia a conocimiento por contacto. Muy bien, pero ¿de quién? A día de hoy en el equipo de esta mujer pues se están realizando unas interesantes pesquisas por el método del carbono 14 y se ha descubierto que la variedad del árbol es el alerce, pero está tratado de una forma rarísima. El colmo de colmos es que existe la impresión generalizada dentro de los investigadores de que existe un mensaje oculto en sus 2,8 metros de altura, y es que sería como un mensaje realizado con una posible escritura encriptada en los dibujos que bajan en este descomunal tótem, y 7 rostros, 7 apariciones claras. Ese sería el mensaje principal, una visión que debieron pues tener muy clara y que debieron erigir y transmitir al respecto de esos rostros, de esas 7 apariciones tan claras. Ahí lo podemos ver. La lógica del tótem, por tanto, es 7 seres de la misma cabeza que el que aparece arriba y algo que debieron decir de esos 7 seres. Algo que debieron decir de ellos que quedara para siempre allí, erigido. Todo esto, pues claro, es muy complejo y también muy simple a la vez. Y es increíble encontrarlo en el periodo mesolítico, desde luego. Igualmente se están realizando análisis de espectrometría de masa acelerada, a ver si consigo decirlo bien, para observar los cambios climáticos que han afectado a toda la zona en los últimos 10.000 años, y gracias a ellos pues se han descubierto muchas cosas, como por ejemplo que el árbol del que está tallado con facetas de silicio, que esto ya es rarísimo en esa cultura, pues tenía 159 años por los anillos de madera. Y claro, esa cultura tallando con silicio es algo absolutamente increíble. Muy bien, esto no sería un problema, pero lo que sorprende realmente es la calidad de cómo está tallado todo, porque supuestamente la ciencia hasta ahora ha mantenido que ha sido tallado todo con mandíbula de castor, pero claro, al descubrirse que se ha tallado con silicio, todo ha cambiado. Y es que encima, al descubrirse que esto ha estado pues tantísimos siglos sin pudrirse, pues claro, estamos hablando de una civilización que es absolutamente extraordinaria, o al menos que estuvo en contacto con otra civilización que fue extraordinaria. La segunda pregunta, por tanto, la segunda pregunta principal, por tanto, es cómo se ha mantenido así el árbol durante miles y miles de años. ¿Qué le pasa a esa madera que a día de hoy no se consigue saber cómo está tratada? ¿Tan listos eran? Es que estamos hablando de algo absolutamente imposible. El historiador Thomas Terberger manifestaba su sorpresa al respecto y decía que no hay una escultura tan antigua en toda Europa
Y decía que el ídolo de Sigir es una pieza única, muy viva y complicada a la vez. Muy bien. Decía muchas declaraciones al respecto, muchos expertos, y hay otras declaraciones que merecen ser tenidas en cuenta. Hay muchas polémicas y desde luego pues hay muchísimas declaraciones que están exponiendo que esto es absolutamente extraordinario. Por ejemplo, la siguiente del profesor Mijail Zilin, que decía que el ornamento está cubierto solo con información cifrada. Decía que la gente transmitía los conocimientos con la ayuda del ídolo. Pero claro, ¿qué decía el ídolo? ¿Qué información estaba transmitiendo? ¿Qué era tan importante? Y sobre todo, ¿cómo eligieron y cómo trataron aquella madera? El hombre del siglo XXI no dispone a día de hoy de la química para hacer este proceso que aparece ahí. Y lo digo yo, que soy químico. Una de las cuestiones más debatidas por los científicos rusos que están manteniendo ahí el ídolo, ahí en este museo, es que, por cierto, este ídolo de Sigir, que era en un principio pues tan alto como una casa de 2 pisos, vamos, increíble, pues que es que encima se mantenía en posición vertical sin ayuda de nada, algo imposible para la ingeniería. Y ahí estaba. Y han asegurado que aquello no se caía. Pues se ha descubierto que la civilización que vivía allí lo mantenía sin que nada lo estuviese manteniendo debajo. Y claro, ¿cómo era posible eso? Además, se ha descubierto adicionalmente que la civilización que vivía en torno a ese ídolo, pues resultaba ser muchísimo más avanzada de lo que pudiésemos pensar en un primer momento. Y aunque los mensajes siguen siendo un enigma total y absoluto para el hombre del siglo XXI, pues estaba claro que sus creadores, fueran quienes fueran, pues habrían heredado o tendrían unos conocimientos tales que vivían en total armonía con el mundo y denotaban un complejísimo mundo espiritual. Es decir, que quien estaba erigiendo aquello y quien vivía en torno a aquello, pues era completamente diferente a nosotros, que somos unos bárbaros realmente. Y es que es una maravilla. La superficie se pulió con un abrasivo de grano fino, después de lo cual el ornamento se talló con un cincel rarísimo. Vamos a decirlo así, fuera lo que fuera, se hizo con muchísimo cariño a nivel de ingeniería, todo. Y conocimiento también, por temor o por necesidad. Para transmitir conocimiento o directamente o porque lo querían hacer un mapa. Pero la manera de pensar que tenían a día de hoy siquiera nos cuesta concebirla. Esa es una de las conclusiones a la que se está llegando. El personal del museo cree que nunca se excavó en la tierra para ayudar a mantenerlo en pie, otro de los misterios que tiene este ídolo de Sigir, y que desde luego tampoco se apoyaba en un árbol. Es por ello que también se ha sugerido que el ídolo, pues como decía, pues podía ser también un mapa, considerado un mapa, y que, claro, ese mapa podía afectar a los rostros que se ven. Las líneas rectas y curvas, así como las flechas, indicarían la manera de llegar a un destino, quizá a lo que serían tumbas de esos rostros, y el número de días del viaje. Las líneas curvas
significarían agua, las líneas rectas, barrancos o cañadas, y las flechas, colinas. Eso es una hipótesis, por supuesto. Pero yo tengo otra hipótesis principal, y es que si nos fijamos, la presencia de la cadena de ADN en el frontal de la estatua, es idéntica a la cadena de ADN, nos da una idea de la posibilidad de que el pueblo que erigió en su momento este ídolo estuvo influenciada por un saber que también afectó a diferentes civilizaciones de la antigüedad que representaron exactamente lo mismo. Fijaros lo que digo, vamos a hacer un repaso a la simbología de diferentes ídolos y cuevas encontrados en el pasado. Por ejemplo, los Wandjina en Australia en el año 8000 a.C. El parentesco de la imagen con el ídolo de Sihir es un auténtico enigma, pero ahí está, es la misma. Como decíamos, por ejemplo, la aparición de la serpiente en el ídolo encaja perfectamente con lo que aparece en figuras en Horseshoe Canyon, en Estados Unidos, en las pinturas rupestres de hace 5500 años. Y más aún, sobre todo con la figura alargada humanoide, que es considerada pues prácticamente como la Capilla Sixtina de la antigüedad. Es el gran dios de Horseshoe Canyon, y es lo mismo que tenemos aquí. También aparecen esas líneas serpenteantes en las famosas piedras de Ica. Por cierto, un pequeño apunte. Es interesantísimo que las figuras siempre están mostrando simetría, o al menos quienes lo hicieron lo intentan poner simetría. Y número 4, la cultura sumeria, desde luego. Y además otro detalle, las rayas en el vestido también aparecen en todas las deidades, de manera horizontal y de forma plana, de distinto grosor, adecuándose al traje, pero siempre de forma plana. No voy a extenderme más, pero desde luego creo que las ideas, pues, ahí han quedado bastante claras. Entonces, claro, es la figura serpenteante del ADN lo que se repite una y otra vez en los pueblos de la antigüedad desde mucho antes incluso de que existiera la escritura. Estuvieron nuestros antepasados con culturas que conocían una ciencia muchísimo más avanzada, o directamente con dioses que vivieron en la tierra con nosotros. Habrá que seguir investigando a nuestro amigo, el ídolo de Sihir, que desde luego siempre se ha dicho que mucha pinta de humano no tiene. Nada más, muchísimas gracias y bueno, pues os invito a suscribiros a mi canal y bueno, pues os espero en el siguiente videoprograma, que como siempre pues aquí estaré. Nada, pues muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.